Buenos días por la mañana. Aunque creo que no hay ni el tato. Teje. Ah, coño, sí que hay. Oli. He llegado a casa hace un rato. Estoy to comfy. Y es hora de continuar con los parches de Stormblood y con algo de buena suerte apalizar a Asagi. Puto. ¿Qué tal? ¿Y qué tal se ha portado el gato? Pues mira, de momento no me ha mordido. Está aquí, está muy mono. Hace un rato estaba dándole de hostias con las patas traseras a la silla de mi, a la silla de mi rueda, a la rueda de mi silla. Por alguna misteriosa razón que no llego a comprender, la verdad. Ay. Yo siempre estoy aquí como media hora antes. ¡Qué pereza! Pero gracias. Que siga así, que si no, no hay chuches para él. ¿Verdad? Así me gusta. Que no lo malcriéis. Los gatos malos no tienen chuches, terminan en el arroz. ¡Ah! Yo le digo muy de vez en cuando, bueno, muy de vez en cuando, muy comúnmente, coño, una vista, que si me sigue mordiendo, un día de estos va a terminar en la olla de la pasta. Que en lugar de hacerme pasta con chorizo, me voy a hacer pasta con gato. Es una vista bonita, la verdad. Estos directos nunca me los pierdo. ¡Bien! Porque así conoces la historia. Que como puedes ver, se lía. Y más se liará hoy. Podría haber ido con la ecerita. Pues tendrás para invitar a todos los vecinos. ¡Sí, verdad! Porque está todo gordo. ¡Está todo gordo! Lo hago en cachitos y me lo voy preparando para distintos días. Va un tupper. ¿Me escuchas, gato? Si me sigues mordiendo vas a ir a un tupper. Lo tengo ahí, al lado espatarrado, al lado de la rueda de la silla, como me gire en algún momento para algo. No me hace mucha gracia que te tires ahí, gato. Venga, más politiqueo. Nunca nos cansamos del politiqueo. Tengo una colección de botellas de agua porque el otro día salí a comer con mi padre y hoy también salí a comer con mi padre, así que tengo aquí como 800.000 botellas de agua porque también tengo la de casa. Agüita.
Que no os lo creáis. Que todo esto es un plan de Asahi. Es un imperial y es mucha coincidencia que justo los Red Kojin aparezcan por Yangsha. Justo cuando viene él, justo a donde vamos a ir. Está ahí espatarrado. Michi. Me da cosica. Como mueva la silla me voy a llevar un cacho de pelo por delante. Que lo de los Kojin fue accidental, me cago en la puta. Es que siguen hablando de el summoning de Susano como si lo hubieran hecho adrede. Es que no tengo ningún juguete aquí para lanzarle y la mayor parte de los juguetes los ignora. Claro, es que lo de Susano fue culpa nuestra. Fuimos nosotros los que llevamos la tercera reliquia allí. Ellos estaban tan sorprendidos por el summoning como nosotros. Fuimos nosotros. Es nuestra culpa. Hay que parar al Warrior of Light, que tiene que dejar de invocar primals. A ver. Vamos a ponernos la historia aquí. Ay, es verdad que estábamos al final del 4.2. Ay, la niña y su dango. I had her brought here in secret while the three of you kept our guest company. The world has not been kind to you, it is true. But that does not excuse your sins. You should be at the bottom of the river. Yet here you are, the living, breathing proof of my failure. A failure for which I would now make amends. What did I do? I don't remember. Was it really so terrible? Tell me, please. What did I do? You speak of sins, my lord. But at whose feet do those sins lie? With the soldiers who committed the crimes, or those who commanded them to do so? With both, I would say. For all have a conscience, and all must choose. But with no memory of who she is, or what she has done, what sin remains to be cleansed? You ask that I show mercy. Se ha puesto blandito. I ask why the heavens saw fit to deny me my rest. Why Yotsuyu was spared not only death, but the bitter memories of her life. Alguien está demasiado obsesionado con los kami, de verdad. ¿La gente de fe es más pesada? You truly think it the will of the kami? If so, her life is not mine to take. It is yours to safeguard.
Ahí estoy contigo, Isra. Come the hour of the exchange. If her memories have not returned, she may remain here in Doma to live out her days as Tsuyu. But if they do, the Guardians shall have their viceroy. Though the people will protest, they will come to accept my decision when they have been reunited with their loved ones. Thank you, my lord. Now then, I believe we have kept our guests waiting long enough. Did Gorsetsu not seem strange to you? His sympathy for your Tsuyu apart, I mean. I know his powers of endurance only too well, but after all he has suffered, even he should not be on his feet. He puts on a brave face for our sakes, but it would not surprise me if he lacked the strength to raise his blade. ¿Por qué Though I sonríes, pava? suppose if he and your Tsuyu are to enjoy a life of peace and quiet, he will have little use for it. It falls to us to shape that future, one in which he need never again set foot on the battlefield. Sí que es verdad que por norma general los soldados que acatan las órdenes son los que cometen los crímenes directamente y no los que las comandan. Pero la historia nos ha enseñado que muchas veces esa gente no tiene ningún tipo de opción a negarse, porque si se niegan será su familia la que lo pague. Incluso dentro de este juego se sabe qué es lo que pasa. Lo hacen los Guardians. En general no estoy muy de acuerdo con algunas de las opiniones que tienen los parches de Stormblood. Esa y lo de Gifuya, por ejemplo. No voy a volver a empezar la TED Talk de ayer, pero es que sigo enfadada. Porque una amiga de Twitter también llegó a esa parte y también estoy hablando con ella de eso. No sé. También es verdad que la historia nos ha enseñado que en momentos como este, en los que la gente tiene que escoger entre la humanidad y la supervivencia, hay algunos que escogen ambas y hacen como que ayudan al régimen mientras ayudan a la gente que deberían estar matando, que es lo que pasaba con la gente esta durante la Alemania nazi, que ayudaban a escapar a los judíos. Pero claro, eso es un peligro, porque si te cazan, tu familia morirá. Con suerte, solo morirá. Con algo de mala suerte, pues puede pasar algo mucho peor que la muerte. Vamos a ver qué le contamos a Saji, porque de verdad que no me acuerdo de nada. Tengo recuerdos muy vagos de todos estos parches de Stormblood, tío. My apologies. Our deliberations took longer than expected. Think nothing of it. The time afforded me the opportunity to go on a rather rousing excursion through Yansha. You have reached a decision, then? We are willing to cooperate with you in combating the Icon threat, and also in the exchange of prisoners. Assuming you accept our conditions, of course. As you know, your sister is in our care. Due to certain complications, however, we are hesitant to release her into your custody. Qué guantazo tiene Saji, pero sí con carrerilla, ¿verdad?
Es que tiene una cara tan She hostiable, was tío. inside Doma Castle when it collapsed. Though she survived, she remembers nothing of her past life, not even her name. To clarify, she is in our care not as a prisoner, but as a vulnerable citizen of Doma. Are you saying you refuse to release her? Not at all, if her memory returns before the appointed hour. And if not, what exactly? You will accommodate her here in Doma? Well, I sincerely doubt she will be of any great strategic value to the Empire. She spends her days daydreaming of Dango. Dango. How dreadful. Very well. In light of our recent misstep in Sakazuki, it seems only fair that I show you the same understanding you have shown us. Though I do have one small request. Regardless of Yotsuyu's value to the Empire, she is yet my sister. Before I leave, might you permit me to speak with her in private? No sé por qué Hien le deja que hable con Perhaps you ella. could even bring her a plate of Dango. She would be most pleased. Honestamente, nosotros hemos Yugiri visto... will see you to her un segundo. chambers. Nosotros hemos visto un eco del pasado de Yotsuyu cuando están Asahi y la madre de Asahi hablando con el general Garlian. Y aparece Yotsuyu de niña. En ese momento ya se ve que Asahi es una mala perra. O sea, le pone una cara muy de... No entiendo por qué dejamos que se acerque si sabemos que toda su familia es una hija de puta. No sé, en general, muy mal. Entiendo que es bueno que la vea para que compruebe que no tiene memoria de su tiempo como Yotsuyu, pero yo no lo dejaría a solas con ella. Cualquier cosa que pueda decirle siendo un familiar puede decírselo delante de alguien. Y bueno, Kosetsu está projecting que te cagas. Creo que una de las razones por las que nunca confié en Asahi fue por la ausencia de brillo en sus ojos. Está muerto por dentro. Ese brillo ahí blanco es... no sé, me da mucho mal rollo. Me da un... O puede que sean las cejas, no lo tengo claro. Pero siempre me puso muy nerviosa su cara.
puto bajito, tío, en comparación con Máxima. Oh, se me acabó el de Heat of Battle. Bueno. Hasta dentro de un largo rato no hay ninguna mazmorra. Así que whatevs. Oh, qué guay. Me llevan directamente a Castrum Fluminis. Mejor, así no tengo que ir. Me parece fantástico cuando hacen estas cosas, la verdad. I wish you a safe journey. This has been a most enjoyable visit. I look forward to our next meeting. Maxima, would you take the others and see that all is ready for our departure? I simply cannot leave without first giving thanks to the Warrior of Light for accompanying me through Yansha. Mark me, savior of the savages. There will be a reckoning. ¿Por qué pones cara sorprendida si ya sabías que no tenías que... Si la estaba dando a todas las opciones de no hay que confiar en Asahi? Asahi es un hijo de puta. ¿Por qué te sorprendes? You've nowhere left to run, traitor! Ignorant savages! Killing us will avail you naught. For every Imperial you cut down, 1,000 more will come. Abandon this foolish endeavor and surrender. You may yet serve our righteous cause. How dare you speak of righteousness? You who forsook kith and kin to serve conquerors! Be glad I grant you this mercy. What in the... Reinforcement? No, just one! Cut him down! ¿Me haces el favor de dejar de morder el rascador, gato de mierda? Lo que le gusta morder cartón a este bicho, de verdad. Tss, para.
Thank you. Thank you, sir. This one is promising. Who remains to offer us resistance? A host of rebels led by Lord Cayenne hold the enclave across the river. Lord Cayenne. The king of the former king of Dorma, sir. They say he is one of the greatest swordsmen alive. Is that what they say? Who was that? Surely you jest. That was Xenos ye Galvas, legatus of the 12th, the crown bloody prince. I heard he was strong, but that was frightening. Abusaron bastante con utilizar el actor de voz de Thancred con Lord Xenos. Con randoms, ¿eh? Everything you are, your power, even your face, it vexes me. Haber protegido mejor a tu maestro. Go on. Lash out like the beast you are at an emissary and jeopardize the newfound peace between Dorma and the Empire. My lord was destined to lead us unto a glorious new age. Your light is nothing to his radiance. I will cherish this moment, lock it away within my heart, until the day we meet again. Qué mal me caes, pavo. Me caes como el culo. Puto fanboy. Os dije que no había que confiar en él. Y seguramente el Warrior of Light se va a quedar callada como una puta. Y no le va a decir a Hien lo que ha pasado. ¿Qué te apuestas? You look troubled, my friend. Was it something he said? Oh, comunicación, qué fuerte. Of all the memories to witness. I had my doubts about him, but I would never have guessed he was a disciple of Xenos. My lord. Calm yourself, Yugiri. I set no store by him or his enlightened brethren. But if by treating with them there is even the faintest hope, we might secure the return of our conscripted brothers and sisters. Sí, llegas justo a tiempo para verla. ¿Quieres parar? After the way Basta. I risked their lives in the rebellion, I owe them that much.
My lord, you bear no blame for their fate. If not blame, then responsibility. They were prisoners, and still I chose to fight, knowing they could be executed in retaliation. But now we have a chance to bring them home. If it means bargaining with the monster, so be it. My lord. Besides, I think he likes me, which is more than some can say. Le gustas porque eres manipulable. Bro, háztelo mirar. Hola, Zed, qué bonita es tu niña, por favor, sí. Que te respondí, pero no te dije hola. Al final, yo no te recomendaría volver a Kugane. Tataru te espera en Kugane. Aprovecha que estás lejos de ella y vete al otro lado del mundo. Vuelve a Sharla ya en donde ella no puede perseguirte. Uy, ahora que puedes, efectivamente. Como Tataru te eche la mano, vas a morir. Ah, ahora os dais cuenta de que el encontronazo con los Red Kojin no era casualidad. Estoy rodeado de estúpidos. Señor guapo. A Ethernet. Ruby Bazar. ¿Cuándo empezarán a enseñar cositas en lo de los parches? Después del 4.3, supongo. Qué bonita está Tataru con el kimono, tío. Me sigue jodiendo muchísimo que los minions de los artbooks no sean de cuenta entera. Dejad de empujarme a hacer los Four Lords. No voy a hacer los Four Lords. Me da mucha pereza. Aunque ahora me pregunto por cuánto se venderán esos códigos. Por una pasta, seguramente. Bueno,
Bueno, ya no es tan raro porque ahora mismo están todos los artbooks o en pre-order o a la venta, incluso los antiguos. Yo tengo el de Real Reborn en pre-order, ya tengo los de Heavensward aquí, tengo uno de Stormblood y uno de Shadowbringers. Y me va a llegar otro de Shadowbringers. No, de hecho tengo los dos de Stormblood. Me llegó el otro día, creo. Sí. Así que los artbooks ahora mismo son fáciles de conseguir. Hasta hace muy poco los minions que se conseguían con los de Heavensward estaban descontinuados porque los libros no se podían conseguir de forma tal. Pero ahora ya sí. Los de Heavensward sí que son de cuenta completa, pero a partir de Stormblood ya no lo son. Son de un personaje en específico y honestamente me parece una mierda, porque los objetos que son o sea, los ítems in-game, los códigos digitales que son de objetos físicos deberían ser de cuenta completa. Porque joder, los artbooks no son baratos y los discos no son baratos y además son en edición limitada, así que está bastante feo que solo sean para un personaje. Que yo entiendo que el juego está diseñado para que solo tengas un personaje, pero hay mucha gente que tiene varios mains, en distintos datacenters o se hacen varios personajes para lo que sea. Y está bastante feo que no sea así. Porque por ejemplo yo tengo bastantes artbooks ahí arriba en la estantería, pero tengo también un disco aquí y voy a comprarme más discos y solo son de cuenta tal. El juego está ideado para ir con un PJ, pero está pensado para que te gastes la pasta en Moxtor múltiples veces. Eso es verdad. Por lo que tengo entendido, la Mog Station no la controla el equipo de Yoshida. Les han dado libertades para hacer lo que les salga del toto dentro del juego, a cambio de que la tienda la controle una persona que es directamente de Square Enix fuera del equipo. Were we friends? Yes, we were good friends, you and I. In fact, I've brought you a gift. I pray that one day soon, as you gaze into that mirror, you will remember the woman staring back at you. It's so pretty. Who are you? Who are you? En general no me gusta nada cómo está montado el rollo de la Mog Station y de la tienda de Square Enix con las cosas para un solo personaje. Y honestamente espero que no tengo ninguna de las estatuas caras, pero espero que las estatuas que cuestan 300 pavos, los emotes sean de cuenta, porque es que si no me cago en sus muertos, ¿sabes? How are you feeling, my lord? Fine, now leave me. Le ponen las interrogaciones como si no se viera perfectamente quién es con el pelo. Gasp. Zenos está vivo. Qué fuerte, ¿eh? ¿Ves cómo tendrían que haberlo incinerado? Y ahora empezamos el 4.3. ¡Oh! El logro del 4.2 es ciclo solar y el logro del 4.3 es ciclo lunar. Entiendo. Y después de eso viene el amanecer.
Eres baby. Está traumatizado. Ha dejado a Alfino traumatizado, tío. I thought he'd ask for a sip of water without asking for the price first. Me habría encantado ver cómo le echa la bronca, tío. Espero poder verlo con el eco algún día. Es en el Kienkan, eso es dentro de... ¿Por qué me seguís mandando ahí, tío? Abridme el mapa y dadme el puto enclave. ¡Hey, hey! I won't. ¿Te acuerdas de cuando Robán se cabrea y parte al lorito por la mitad? Pues la cara de Tataro era la misma. Con el filtro rojo y todo a tope, sí. Como para olvidarlo, madre mía. Aún está fresco en mi memoria. Es una de esas escenas que nunca olvidaré. Una de esas escenas de pura violencia que nunca olvidaré. Esa y cuando le cortan la cabeza a una persona en las misiones de DRK, que me quedé Pikachu. Pikachu total, de verdad. Open wide now. Pleased to you. I'm not so frail that I cannot feed myself. Te hemos pillado. I grow weary of the taste of gruel. You don't like it? Can I fetch you something else? Aye, wine. Or if that is not wholesome enough, I don't know. A sweet persimmon from Namai. I enjoyed them in my youth. A persimmon. Nay, pay me no mind. I am full. Besides, we have guests. I hope we are not interrupting your meal. We had heard you were confined to bed and thought you might welcome some visitors. Confined to... a gross exaggeration. A trifle drained from my exertions, perhaps, but with a little rest, I shall be fighting fit again in no time. Take off your clothes. Gosetsu, is this how you've been spending your time? Alice, por favor. My lady, I assure you this is not. Está todo el mundo angry. Off with them. We need to wash you. You stink.
Que tiene la personalidad, que tiene la cabeza de una niña pequeña. Por favor. ¡Jo, qué mono riéndose! Certain thing, Grandpa, now let's get you to bed. What are all these scars? There are so many of them. ¿Qué serán? Me pregunto. A life of battle will leave its mark upon a man. Is something wrong, Tsuyu? It's nothing. I'm fine. But leave me be, woman. I will not be fussed over like some newborn babe. Yeah, he is. But he's such a weird regarding. I thought for a lot of time that he was a Hure, a really big Hure. Tienen una relación muy rara Kosetsu y Suyu, la verdad. ¿Cuántos años tiene Gosetsu, tío? Gosetsu, Final Fantasy XIV. Ah, no lo pone. $69. Bro. Y van a tenerla encerrada durante toda su vida en el castillo. Bueno, si sigue siendo siempre una niña, igual no le importa. No puedo saltar por el borde. Bueno.
Hace como frío. ¿A cuánto estamos? Estos días está el clima loquísimo. 14 grados. Yo sigo cogiendo las cosas de casting como si me fueran a servir de algo. Supongo. Así es como estoy haciendo mi fortuna con K'atla. Llevo ya más de medio millón vendiendo las cosas de la main story quest. ¿Por qué me tenéis que mandar a mí a por los Namazu? ¿Por qué yo? Y me dejan aquí. Cojonudo. A ver, que me tienen que contar los putos siluros. Ahí está. Yes, yes. Oh, mira, uno más borracho. No puede con su vida. De irresponsible, madre mía. Lo de que se emborrachen con té es que me encanta, tío. Putos Namazu son tontísimos.
También podrían haberle explicado a la señorita Tsuyu que no debe dejar que la gente la vea. Digo, no sé. Y también podrían haberle cortado el pelo o algo. El peinado de una persona afecta muchísimo al aspecto de esta. Si queréis ocultarla y la lleváis con el mismo pelo y sin decirle que no deben dejar que la vea, pues... que no debe dejar que la vean, pues... ¿qué quieres que te diga? Mal movimiento por su parte. Greetings. Might I have one of your... Wait! Please! I only wanted a persimmon. Y sin maquillaje también sería lo suyo, no sé. ¡Oli! Kami, save us! Her spirit has returned! She's back from the dead to seek her revenge! It can't be. She couldn't have survived. What did I do? As if you don't know! Good people of Namai, be at ease, I pray you. You have naught to fear. My lord, forgive me, but what is that monster doing here? They told us she was dead. I too was surprised to learn of her survival. More even than you, I would hazard. 'Twas I who cut her down, I who left her to her fate. But it would seem the Kami had other plans. By some miracle, both she and Gosetsu were spared when the keep collapsed, though Yotsugu's preservation came at the cost of her memory. You're saying she's forgotten? Forgotten everything she's done? Lies! Lies! My lord, she would say anything to escape punishment! What does it matter? We have not forgotten her crimes, and we demand justice! I beg of you, Lord Hien, draw your blade and rid us of this canker! What I saw then, it's all true. I'm sorry! I'm so sorry. You're sorry? And what? We're supposed to forgive you? Here, there's no need to cry.
Can't you see how scared she is? How can you be scared of her? She's not the same. Eso también es un terreno farrangoso, porque al fin y al cabo tiene que responder por sus crímenes, pero tampoco tiene memoria. This woman shall be known as Tsuyu and treated as a citizen of Doma. I will, however, see that she is watched at all times. Rest assured that there will be no more unannounced visits to the village. As your lord, I ask that you leave her fate in my hands and suffer her to live, for now. Please, Issei. All right. I'll keep my peace. As long as you're happy, that's all that matters. Qué pose más poco natural tenía ellos suyo con la naranjita, con la mandarina. ¿Qué es un persimón? Una mandarina, ¿no? Creo. Vuelvo a tener el inventario lleno de cosas. El otro día anoche estuve haciendo un poco de limpieza en el inventario de mi personaje principal de Urashi. Madre mía, cuánta mierda hay ahí. También estuve vaciando un poco el Glamour Dresser porque tenía... Uy, mira una vista. Solo me quedaban 8 huecos. Ahora me quedan unos pocos más de piezas que sé que no voy a ponerme. Las he guardado por bonitas en uno de los retainers, porque siempre está bien. Pero... es que 400 huecos son muy pocos huecos, tío. Voy a ponerme una pleasure it is sudadera. to see you once more, Lord Hien. Not to mention my dear sister. A pleasure to see you too, Ambassador. Forgive us our late arrival. You have our people aboard the airship?
Exactly as agreed. We would leave you in no doubt as to the purity of our intentions. I dare say it was the self-same spirit of cooperation which prompted you to bring Yotsuyu here today. Indeed. Before excluding her from the exchange, I thought it only fair that you see her condition for yourself. Physically, she is in fine health, but her mind is unchanged. So I see. But all need not necessarily be lost. In anticipation of this tragic turn of events, I took the liberty of inviting some special guests. Ea. Sí, ahora sentíos mal con vosotros mismos y poned cara triste. You look well. Of all the people. Is something wrong, dear sister? These are our beloved parents. Hijo de puta. Does not the sight of them bring back sweet childhood memories? Gosetsu. I have to take this to Gosetsu. It would seem my little surprise was not sufficient. Están. Hien, guapo. You needn't glare at me so, Lord Hien. I merely did what any loving son would do for his family. Lest you doubt, I am content to leave the acting viceroy in your care. Pray, treat her as you would any daughter of Dorma. Do not grow too fond of this place, dear sister. You will come back to us ere long. We continue with the exchange as ¿Y el planned. espejo? Very good. The structure across the river should serve our needs. We shall await you there with the conscripts. If you would bring your captives. Agreed. Until then, Ambassador.
Nunca hablan, tío. Siempre están pensando cosas y nunca las comunican en el momento. Terrible, la verdad. Lo que dice Alice es lo que yo me pregunto. ¿La mantendrán aquí para siempre encerrada? Gosetsu, are you awake? My lord, come in, come in. When Tsuyu returned, her eyes were red from weeping. She spoke not a word, simply sat and peeled some fruit she'd brought for me. She then claimed weariness and retired to her chamber. Tell me, what happened to upset her so? The ambassador arranged a surprise reunion with her foster parents. A misguided attempt to restore Yotsuyu to her senses. It was plain their presence caused her great distress, but she seemed otherwise unaffected. Yotsuyu was mistreated as a child, was she not? It was a cruel trick to use her tormentors like that, knowing the pain it could cause. I like this Asahi less and less. Bienvenido al club, Gosetsu, amigo mío. Be that as it may, he has agreed to allow Yotsuyu to remain with us in Doma. Our primary concern now is to hand over the prisoners without incident and bring our people safely home. There was one other detail at the meeting which caught my attention. I assume you all noticed the rather suspect crates within the castrum. The Imperials were quick to retrieve them afterwards, but I wonder... Out with it, brother. You fear they might contain bombs or war machines? If the ambassador wanted me dead, he has had ample opportunity. No, assassination is not his intent, but we should be on our guard for other acts of treachery. My lord! Forgive me, but the Lady Yotsuyu, she's gone! Gone? I beg your pardons, my lords. I was certain she'd fallen asleep. No, the responsibility is mine. 'Twas I who gave her a room instead of a cell. Otra tontería, también te digo. She may simply have wandered outside. We will organize search parties. Might I call upon your assistance? Me gusta esta canción. Es bastante creepy. Como que algo va mal. Help! Help! Jódete. Help! Help me! Justicia.
If only I hadn't remembered. He should hate me. But I will not suffer his kindness. Not after what I did to him. Who's there? Oh, it's you. What are you doing out here in the dark? This is the Enclave, is it? When the soldiers dragged us back to Doma, you were the last person I expected to see. You're the bane of our existence, Yotsuyu. De verdad. A font of misery. You couldn't even do us the simple courtesy of dying, could you? Oh, no. You had to live and taint us with the shame of your failure. ¿Qué cojones le pasa a esta gente de verdad? We had a perfect life in the capital, and now they're making us wallow in this muddy ruin like common swine. I don't deserve this. Now, dear, that'll do. There seems little point in berating the girl when she scarcely remembers her own name. Our time would be better spent contemplating how we're to survive this unhappy predicament. You've kept your looks at least. I suspect you'd fetch a handsome price with the right buyer. Maybe enough to get us to Kugane and start a new business. ¿Qué hostia tienen? Ah, my beloved parents. No sooner do I wake from gentle slumber than the world returns in all its cruelty. Yes, this is how it always was. How it was meant to be. Very well. If I cannot escape my nature, then I shall embrace it. To the very depths I have sunk, my soul steeped in spite and rotten to the core. The self-righteous hide behind justice, but I need no such mask. Father, Mother, was it not you who made me into this monster? Who taught me the truth of this miserable world? Adelante, For reina, years I mátalos. knew naught but the taste of pain and humiliation. But the time has come to savor my vengeance against Doma. Against all my enemies. And it begins with you! Yotsuyu! What? Se lo merecían. Se lo merecían y hace muy bien. Honestamente tendría que haberlos torturado un poquito. Well done, dear sister. Did I not say you would come back to us? Gilipollas. Brother dearest,
What a surprise. You always were a cold-blooded little worm. I doubt you thought twice about sending our parents to their deaths. Your dagger yet drips with their blood, and you presume to judge me? To be frank, I didn't think you had the strength to slay them so cleanly. A single thrust each. I'm impressed. But surely you can't be satisfied with murdering a pair of doddering elders. You yearn for a deeper vengeance, and the power to see it through. Debería matarlo a él también. Y ahí es cuando le das una patada en el estómago. Any sign of her? Hombre, What happened here? esto es un signo de que ha pasado por aquí. I knew what would happen if she recovered. And still, I did nothing. You say she left with her brother? Whatever he wants with her, he was willing to pay for it with his parents' lives. But this is neither the time nor the place. We must gather the others. Honestamente, se lo merecían. Whatever. Sabía lo que pasaría, sí, que aplicaría venganza. A mí me parece fantástico. Tendría que haberle dado una también a Asahi. Y encontrar a Jifuya también. Es que ¿por qué te dan pena? ¿Por qué te dan pena? ¡Hijo de puta! Es que no lo entiendo, no lo entiendo. No entiendo por qué le da pena a los padres de... Bueno, los tíos de Yotsuyu. ¡Ay! ¡Qué encabronamiento tengo, en serio, con todo este tema!
Yo creo que le podemos exigir a los de la Confederación de Ruby Sea un barco después de haber liberado Doma. Llámame loca, pero creo que nos lo deben. Uy, Oli, ¿qué tal? Puedo pedir lo que quiera en Doma y deberían otorgármelo, la verdad. Lo dicho, debería llegar a Onokoro y decir quiero un barco y que me ofrezcan 7. No tiene sentido que no sea así. Os he liberado del yugo de vuestros dictadores. Dadme barcos, hijos de puta. Me los merezco. Dame un barco. Me cae mal la Confederación, la verdad. Solo hacen cosas por el interés propio. Ni siquiera tienen la decencia de dejarnos un barco para rescatar a esta gente, tío. Esa es tan fácil como K'atla sacando el bastón, dadme un barco u os la lío.
Tontos de los cojones, de verdad. Me gustan los patrones en la ropa de estos dos. Y encima me hacen trabajar, chaval. Yo los mataba. Y me quieren dar un barco defectuoso. ¿Ves? Esta gente es... esta persona es muchísimo más educada que los líderes de la Confederación, tío. Al menos este tío es relativamente buena persona. Tonto de los cojones, pero buena persona.
Y en un ratito tendré la siguiente duty. A ver si alguien se apunta. Aquí en Can. Eso es en el enclave. Siempre me ponen el puto barco y nunca me ponen el puto enclave. Entiendo que es porque es el punto más cercano de tal, pero ponme el mapa del enclave, pavo. ¿Por qué no me pones el mapa del enclave? El niño está nervioso, oculta algo. ¿Qué sabes? Este parche es bastante corto. El punto 1 y el punto 2 son bastante largos, pero este es cortísimo. El punto 1 fue larguísimo, tío, se me hizo eterno. Bastante coñazo, la verdad. Hay que evacuar cuando se líe. Porque se va a liar. At last, the hour has come. The conclusion to these negotiations will mark a new beginning for Dorma and the Empire. Anda la mierda. A first step on the road to peaceful coexistence. Indeed. We are ready to proceed with the exchange when you are. Forgive my curiosity, Ambassador, but
Is there a purpose to these containers you bring with you? Oh, the supply crates. They are filled with materials we hoped might be of use in Dorma's restoration. I meant to gift them to you at our last meeting, but we had so much else to discuss. How very generous. I confess I had not expected such compassion, welcome though it is. But then I was also surprised by the news that one of our captives had delivered herself into your custody ahead of time. A minor discrepancy I shall overlook in the spirit of the occasion. ¿Quién está a la que Are you perhaps salta? referring to me, Lord Hien? Yotsuyu. Le han devuelto hasta la Orphan of the ropa. Nairi, widow of Sashihai, and acting viceroy of Dorma. You and your people are mine to govern, mine to punish. Well, well. It would seem your shattered mind is mended. As per our agreement with the ambassador, you are free to return with him to the Empire. Your authority as acting viceroy, however, is no longer recognized here. My position is not for you to decide, little lordling. All who resist the rule of the Empire must be purged. Such was the order given to me by Lord Xenos himself. I will reign here in this putrid, pestilent swamp until the last of you has been broken. La señora que hace 2 misiones se iba a matar. This land shall know no dawn. I will spew forth darkness and drown all in eternal night. And high above you I shall shine, uncaring, cold and distant as the moon! De verdad que no aprenden. What has she done? Oh gods, this is a summoning. Coño, cómo brilla. A Dorman citizen has called forth an icon in direct violation of our primary agreement. The negotiations have failed. Abandon the captives and make preparations to withdraw. But Ambassador! Disobey me, Pilus, and you disobey the Emperor.
Make preparations to withdraw! Now! As you command. My lord, you must fall back! You ask me to run? Sería una jodienda que Tsukuyomi tuviera a Hien como thrall. Against such a foe, I would be more hindrance than help. The field is yours. We will withdraw, but not without our countrymen. I want every soul accounted for. Every soul! My lord. I knew you would not flee. I see now the strength which flows from that baleful light of yours. But I am become Tsukuyomi, goddess of the moon and divinity of night. What power can compare to such celestial majesty? El poder del sol, claramente. Podría contra la reina de la luna. All I despise into darkness. And within that black abyss, even your light shall flicker and fail. Come, let us cast the stalks and look upon the fate of Thorma. I see a future in which the sun sets on this wretched land. Once and for all! Oh, no me puedo acercar a ella. Nunca me dejan acercarme a la gente. Vale. Aether me ha pedido 3 minutos. El sitio mola un montón, la verdad. También te digo, hay que ser bastante estúpido para creerse lo de los estos. Lo de los cofres estos. Cuando me aburro me pongo a hacer G-pose. Aunque me gustaría poder coger a Tsukuyomi. Poner un... Es que no se la ve, tío.
sé, no puedo sacar buenas fotos desde el ángulo de Tsukuyomi, solo desde este. Hostia, justo los de Daily Final Fantasy Music acaban de poner Lunacy. Desaparezco un rato y parece que te haya dado frío. Es que me ha dado frío. ¿Puedo ver y sacar fotos de Tsukuyomi un poco de cerca? Tío, no puedo subir la cámara bien. Pedazo de pipa se marca, ¿no? Digo. Me gusta un montón esta canción. Pero al mismo tiempo me da muchos flashbacks de farmear Tsukuyomi Extreme. De gente poniendo mal las cosas. Bueno, eso es la segunda parte. Esta no tiene tanta mierda. La gente no es tan inútil en esta fase. ¿Qué hago? Me voy a subir a la torre de Kugane yo también. A sacar fotos desde allí. Me subo a alguna de las torres de Firmament. Me voy a conseguir vistas a Ralgas Ridge.
Esto es lo malo de ir de DPS a las cosas. Bueno, más bien de hacer estas cosas en directo. Sí, firmemente es súper fácil. Ya me subí la torre de Kugane con K'atla el otro día, Entre que saltan las colas me aburro y pues bueno. A ver si así. Cuando salga... iba a decir que cuando salga Endwalker también va a ser un cachondeo con las colas, pero teniendo en cuenta que va a ser el inicio de expansión, las colas van a ser instantáneas. Instantáneas. Hablando de cola instantánea. Let's fucking go. Wow, pues hoy voy a avanzar bastante más de lo que esperaba entonces. Esta noche tengo que ponerme las pilas con el dibujo de K'atla para Shadowbringers. Oh, it's going to be a long night. Whoa! Your end is near. Your death will be all the sweeter.
Toda la vida rodeada de hijos de puta, de verdad. Wow. Es súper bonita esta canción. Pues lo tiro yo. Ah, pues no, me lo han robado. Ese healer está muertísimo. Y se hizo vieja de repente.
Wow, se ha ido todo el mundo. Oh. Me da penita, la verdad. Y encima se ensañan. También te digo que ya hay que ser imbécil. Debería haberme disparado a mí. Tenía el momento de sorpresa, tío. Podría habérselo atribuido a un doble KO. Pero no, porque es tonto. You really must learn to finish the job. 'Tis true that a gaudy mirror and a handful of crystals make for a feeble summoning. But even the weakest icon is a god of sorts. A threat that must be put down. Hijo de puta. Te odio. My! Such hostility! Uy, me ha respondido, me oyó. These beings are the sworn enemies of the Empire. I merely did my duty as an Imperial officer. Will you surrender to anger then? Slay an anointed emissary to avenge a fallen foe? No serías el primer emisario que intento matar. Ha! You cannot, of course! To do so would burn the bridges we have labored so hard to build. Oh, but I'm forgetting. They're already ash. This doorman woman has seen to that. The Empire cannot ally itself with any nation that refuses to renounce summoning. De verdad que I sí. was most clear on that point. Yo solo digo que si la paz entre Garlemald y Doma ya está en la mierda, no hay ninguna razón para mantenerte vivo. Should have been mine. The power he bestowed upon her. I should have been the one to govern Doma. I would have repaid his faith. Putos fanboys, de verdad. No one alive loves him more than I! Instead, this harlot betrayed his trust. Useless piece of filth! Worthless whore! Thank you, dear brother, for this precious gift. Vengeance. These people, our people, they ignore the corruption which festers beneath the surface. Cast aside that which is dirty and broken. Speak not of things which would disrupt their dreary little lives. Like you, Asahi. Always pretending not to see. You were the first. The first I swore to kill.
Such bliss. I had thought my hunger insatiable. But now I am satisfied. You should feel honored, dear brother. I saved the last of my strength, just for you. Toda la familia a cagar. Llego a estar ahí delante y antes de esa puñalada yo ya le he partido el puto cuello a esa rata. Es que me jode un montón este puto juego. Porque si me dejaran sería bastante más violenta. What's the matter? The witch of Doma will soon be dead. Her happiness was never to be. Not in this world. I wonder, was the fruit as sweet as he remembered? Ay, ¿por qué me acaban gustando todos los putos villanos? Y tú cállate. Yo solo digo que aquí K'atla le habría dado una patada. Lord Xenos. I am at your disposal. Asai, you were born of Doma, yes? Yes, my lord. I am honored that you would remember me. How may I serve? You are hereby appointed Ambassador Plenipotentiary, and empowered to speak with the voice of the Emperor. Return to your native land of Doma, and announce your intention to sue for peace. For peace? Once negotiations are underway, you are to locate the acting Viceroy. She lives? That is to say, I will, my lord. When you have found her, you will initiate a ritual to call forth an icon. I will instruct you in the necessary steps. ¿Y cómo saben que ha sobrevivido? Yotsuyu's faith is unreliable. But as a child raised to believe in the Kami, she will serve as a vessel for one of the Kojin's gods. She need only wish it to be so. The power will seem a gift, but the icon's essence will consume her. She will be no more than a husk, a slave to whim and desire. My lord,
Ever since the day you saw fit to save my miserable life, I have dreamed of repaying your benevolence. Upon my honor, I swear to devote myself wholly to your service. All that you command will be done, no matter the cost. But I fear the subtleties of your plan yet elude me. From the reports I have heard, the champion who aids the Doman resistance would make short work of a single icon. The icon is merely a message. The pacifist teachings of the populares spread through this city like a plague. And I would remind the people of the threat we face. You will be my chosen agent. The hand which tolls the warning bell. The salvation of this world will not be won through the signing of treaties. Una puta secta. Your chosen agent. Madre mía. I will not fail you, my lord. Ay. My master, Lord Xenos, he will come for you. Y tú no estarás aquí para ver cómo le corto el cuello por segunda vez. You have prevailed, I see. She is gone. Wherefore did the Kami spare us, only to inflict this pain? Los dioses no existen, amigo mío. Death shall not want for company this day. You spared us a worse disaster, but I fear our fledgling peace with the Empire was beyond saving. Lord Hien! Maxima, is it not? I assumed you long fled. I entertain thoughts of escape even now. But our negotiations have yet to reach a satisfying conclusion. The ambassador insisted that the summoning spelled an end to our mission here. But it seemed to me there was more to the tale. Ay, cuánto agradezco a los Garleans con media neurona. Y qué mal le queda esta luz a K'atla. And in your vision, you witnessed Lord Xenos giving these orders. How can that be? Xenos is dead. He took his own life after the battle in Alamigo. I saw his body with my own eyes. Forgive me, but Lord Xenos is very much alive. He granted our party an audience prior to our departure. That he was gravely wounded is certain, but his recovery appeared to be proceeding apace. Se cortó el cuello. I'm afraid I share Lord Hien's confusion. The man's death was confirmed and his remains interred. These are matters of public record. Nadie piensa en lo obvio, en serio. I have no doubt you believe what you say. But what then is the explanation? That an impostor has infiltrated the innermost circle of the Imperial Court,
The idea is inconceivable, absurd, but worthy of investigation nonetheless. Our movement can ill afford to have a highly placed pretender undermining our efforts. Your efforts may yet bear fruit. Tell me, what is to become of our prisoner exchange? Though we have already taken custody of our conscripts, we have yet to release your Imperial comrades. Do you still intend to collect them? Yes. As the late Ambassador's second-in-command, it falls to me to speak on the Empire's behalf. And I'm happy to confirm our intent to proceed according to the original agreement. Then let us be about it. 'Twould be a pity to abandon such a promising beginning. Indeed. You have my thanks, Lord Hien. As soon as our people are secure aboard our airship, we shall depart straightways for K'atla Maah. Tread lightly, Pilus. I sense treachery awaits you there. Uno de los mejores Garleans. Might I accompany you to the capital? Alphino, have you gone mad? Imposter or no, if Xenos was instructing Asahi on the finer points of ritual summoning, then experience tells us there is an Ascian waiting in the wings. Gracias. Without our knowledge and expertise, our new friends will be hard-pressed to contend with a foe for whom death is but a minor inconvenience. They need our help. Ya, pero es que irte solo a K'atla Maah, tío. Were you indeed willing to share your knowledge of this enemy, we would not shun your counsel. No es muy inteligente por su parte. You truly mean to do this? In full knowledge of the danger? I have seen the Warrior of Light risk her life on countless occasions. Next to her, I'm scarce more than a distraction on the battlefield. But in the meeting room or the audience chamber, there I can make a difference. I can strike bargains, forge ties, and change minds. And where better to do these things than in the home of our old enemy? Pues lejos de ahí donde no puedan asesinarte. Y no le puedo decir que no. Bueno, pues confío en ti, yo qué sé. Tis not for me to stop you, but I would have you consider an alternative arrangement. Rather than braving the Empire as a simple traveler, go forth as an emissary of Doma. Such a position should offer you some measure of protection. Go then. You've obviously made up your mind. Just try not to do anything reckless, all right? Y que lo digas tú, hija mía. I shall be on my best behavior. Farewell, my friends. Y fue la última vez que lo vimos. ¿Sigue ahí o...? Ah, pues no.
Siempre me hace un montón de gracia ver esta clase de escenas en las que debería haber cientos y cientos de personas y ves a 2 docenas como mucho. ¿Cómo de grande es el ejército de Garlemald? ¿300 personas? Para que estos sean todos los soldados que eran de Doma. How often have I imagined this moment? Thank you for helping it come to pass. Es enorme, como unas 40 personas o así. Es que es eso, no sé, se me hace súper raro. Sé que está hecho porque, joder, la Play no da para más y todo eso. Pero es que se me hace súper ridículo. Como cuando estás peleándote contra ejércitos y ves que el ejército son 20 personas. Es hostia, el ejército, qué fuerte, madre mía, vamos a morir todos. Hay 20 personas. Estamos muertísimos. Es que míralo. Si nos ponemos tontos, esto es una comida familiar en verano, ¿eh? He tenido comidas familiares con más gente. A la toma entera la podría alimentar una familia gallega, tío. Te cagas. There you are. Qué feo me ha parecido esto siempre. Gosetsu, your hair. Te has quedado calvo del estrés. My friend, what have you done? Se le cayó todo el pelo. Hizo... y ya no estaba. An old man who cannot raise his blade has no place in the service of a young lord. Thus did I decide to devote my remaining days to pilgrimage. I will walk this land, offering prayers of repose for all the souls who left this life in suffering. Jubílate, bro. All of them? Venga, voy a ser la buena persona y le voy a decir que sí, que tire para adelante. Pero pavo, jubílate. A fulsome farewell makes for an enjoyable journey. Scarcely have we said our goodbyes to Alphino, and you leave us too. But 'tis well that my companions find their own way forward. I must endeavor to do the same. No te preocupes, que dentro de poquito se irá más gente. I have faith that you will find the best path for Doma without me, my lord. Pray forgive me this last act of selfishness, and grant me your blessing. You have earned it 1,000 times over. Go in peace, my friend. I shall make of Doma a land where children laugh and none need live in fear. There is no better way to honor those who went before. And with that, I take my leave.
No puedo, tío, es que está tan feo calvo. ¡Ay! Tengo problemas contra los calvos. Y ahora llegas a Kiravania, coges a Liz por la mano y le dices, ¿sabías que Zenos está vivo? Y Liz te dice, ¿qué? Y tú le dices, sí, eso pasa por no incinerar a la gente. Además lo tienen súper fácil, soy mago negro, puedo incinerarlo yo. Y a Yotsuyu también. Y a Asahi. Toda gente que tenga un mínimo de influencia o poder en vida que sea contra nosotros debe morir. Bueno, no morir. Ser incinerada por si acaso. Que luego ya ves lo que pasa con los putos Azians. Que no están con las manos quietas. Y así no se puede. De verdad que no. Que los cementerios además ocupan mucho sitio. Los dioses son unos hijos de puta, eso es lo único que sacamos en claro. Los dioses no existen, y si existen, son unos malditos bastardos. Anda, mira. Hablando de ir a hablar con Lise. Con Liz, no con Lise. ¿Te acuerdas de ese paseíto triunfante que te marcaste en Al Amigo, amiga mía? Pues no. Pues mal. Pues tendrás que retractarlo. Nois, disfrútalo. Mierda, me quedé subida en la mesa y no me quería quedar subida en la mesa.
foto. Tengo demasiadas fotos. Creo que la carpeta de K'atla son como 2300 fotos. Y aún no hemos llegado a Shadowbringers. Me empiezo a preocupar por el espacio en tu disco duro. Mira, pues tengo 17,7 gigas de fotos normales y otras 5 y pico gigas de fotos así bonitas con los filtros y las cosas. Porque son dos carpetas distintas. Tengo bastante espacio en mis discos duros. Aún me quedan 896 gigas en uno y 423 gigas en otro. Ya haré limpieza. Espérate a que llegues a Shadowbringers. Espérate a que llegue a Endwalker. Porque, madre mía. Probablemente la primera vez en Endwalker no haga tantas fotos porque estaré demasiado ocupada living. No tengo muchas fotos de Shadowbringers en general cuando lo hice la primera vez con Urashi. Lo guay es que lo voy a hacer con K'atla. Y en cuanto termine de pasarme la historia de Endwalker con K'atla, voy a entrar con Urashi para volver a pasármela toda de golpe. Porque quiero hacer el contenido de joder, todos los streams y todo con mi guild. Mi FC. Dejemos de utilizar términos de otros juegos innombrables. Y ahí sí que voy a sacar un montón de fotos. Ahí sí que voy a estar como... Living no, dying también. Voy a estar living con el contenido nuevo y voy a estar dying porque me van a hacer daño y lo sé. Buah, me van a hacer tanto daño. Quiero pensar que no van a matar a nadie. Importante. Lo cual podría hacerme daño también, porque si matan a gente que no es importante, también podrían herirme muy fuerte. Que yo le he cogido un montón de cariño a un montón de personajes secundarios y es una cosa terrible. Niños, no tengáis empatía, no seáis como Nef. Nef tiene demasiada empatía. Pero hay ciertas personas que sé que no van a morir. Revísate el tráiler y mira quién sube al barco. ¿Qué? ¿Por qué? ¡No me asustes! Que me quedan 2 horas de directo, no me asustes. Mierda, ahora quiero buscarlo. YouTube, silenciar pestaña. Sí, bueno, a ver. Yo creo que no van a palmar muchos de los Scions. Espero. Tengo mi esperanza. Porque quien más, quien menos les puede prender fuego a las oficinas de Square Enix. Yo ya lo he dicho. Si tocan a Alfinod, Alice o Tataru, oh dear. We riot. We seem to be missing a corpse. Oh, damn. Well, it must be somewhere. I only hope it isn't walking around.
Sabemos que los fantasmas existen también, te digo. ¿Y los zombies? Esta escena es tan ominosa con el soldado ese ahí. Yo estaba como... ¿Tú quién eres? Sí, estaba pensando en esos precisamente. Nah, yo no creo que vayan a matar a nadie de los importantes. Ishikawa no le gustan las muertes por shock value y es bastante especialita. Podría haber matado a según qué personas Shadowbringers y no lo hizo. A pesar de que habría sido un final. Tengo esperanza. Los dos miembros nuevos de los Scion no los van a matar porque uno son los miembros nuevos y dos lo han pasado los dos muy mal en esta vida, ya basta. Y además los matan si hacen eso. A Square Enix, digo. Pero bueno, ya hablaremos de ello cuando nos vayamos acercando porque todo esto es terriblemente spoiler para hablar en Stormblood. Y honestamente, el día que salga Endwalker, en lo que entro, abro directo y inicio... bueno, y paso las colas, tenemos... Vamos, tiempo para ponernos a teorizar una cosa increíble. Va a salir Endwalker, voy a ponerme en la cola, voy a abrir directo y en la... media hora antes de que entre, con suerte, me pondré a dibujar, a ver vídeos, pondré todos los trailers de... Pondré en el directo todos los trailers del juego uno detrás de otro y podremos teorizar a gusto. Los que vayan a verlo, que no sé. Supongo que de aquí estaremos todos haciendo lo mismo, esperar en la cola. Quién sabe, a lo mejor me meto en el servidor, en el chat de voz, para que la gente que también está esperando en cola podamos gritar todos juntos y según nos vaya entrando a la cola nos vamos yendo. Eso estaría bastante bien, la verdad. Es un consejo muy bueno que leí por Reddit el otro día. Para aquellos que se van a volver vieros, tomaros el Fantasy al desconectaros antes del mantenimiento. Efectivamente. Tomad el Fantasía antes de desconectaros y desconectaros desnudos, que eso es importante, que te obligan a hacerlo. Madre mía, Enor, ¿estás thirsty, tía? Háztelo mirar. También vaciad el inventario antes de Endwalker y haced un modicum de limpieza del... ¡Ay! Del Glamour Dresser. Que va a haber cosas muy bonitas. He visto las armas de Savage. Quiero esa mierda muy fuertemente.
Inventario, retainers y saddlebags, sí. Bueno, yo la saddlebag la tengo bastante llena porque tengo un montón de materias y de cebos. Me cargaré los cebos seguramente. Ojalá pongan de una puta vez un inventario solo para cebos, tío. De verdad, qué asco. Meanwhile, in the Imperial Palace. Siempre se lía cuando ponen esto, tío. Hombre, yo me he cargado las materias de nivel 6. De nivel 7. Me he cargado las materias que no puedes pentameldear. Las que puedes pentameldear me las he guardado para el futuro. Por obvias razones. ¿Cuántos cambios de vestuario ha tenido Zenos ya, tío? En general, no hasta este momento. Y aquí dije, oh no, es Zenos. Hasta los cojones de Zenos, también te digo. Basta. Tengo una ansia por matarlo. Es una cosa increíble, de verdad. Me quedan 2 horas. En estas 3 horitas me he ventilado el 4.3. Oh, several cutscenes. No me acuerdo de nada. No tengo ni puta idea de qué es lo que va a pasar ahora. No os voy a mentir. Ni puñetera idea. No me acuerdo de nada de los parches de Stormblood, tío.
Deberían haber terminado de cortarle la cabeza. Está preocupadita. Ve. Normal. Es tan pequeñito en comparación a Máxima, tío. Es tan chiquito. Me pregunto si realmente esa era la razón por la que The Burn está así. No me acuerdo si nos lo explican o no. ¿Podría tener algo que ver con Azisla? Creo. Tengo vagos recuerdos. Qué guapo es Máxima, tío. Es que me mato. Tiene una cara súper bonita, tío. No puedo. Oh, claro. Es verdad. Se referirá a esos de ahí delante, supongo.
A ver, ¿qué tengo? Un área. ¿Ya? Menuda mierda, si con un disparo ya se van a cagar, ¿eh? Una cosa te voy a decir. Ah. Está guay estar en el otro lado de ese ataque. Acabo de escuchar a alguien con la voz de mierda. Oh. Ah, es el Lancer. Qué asco de voz. Hola, bebé. ¿Qué tal? Bebé.
¿Tú también quieres ayudar a Alfinod? Madre mía, que sí te conoce. Hola, bebé. Tengo al Michi aquí abajo. Hostia, no me había fijado que tenía esa ahí. Qué obvio, ¿no? Bro. Aquí. No me había fijado que tenía también esa máscara la primera vez. Con razón, luego cuando te lo encuentras le puedes llamar por el nombre. No sé, no me había pispado la primera, ¿vale? Me había dado vida con esa parte de la historia. Ahora que ya le he visto la cara 300.000 veces, pues... Vale, vale. ¿Qué haces, gato? ¿Qué haces? ¿Por qué te estás comiendo mi manga? Sí, te hablo a ti. Buah, pero eso sería demasiado meme, tío. Ya tenemos la escena de Stormblood durante ese parche. Ya no podemos meter más memes. Tu gato es como un cojín con dientes y furia. Efectivamente, amigo mío. ¿Qué? ¿Qué? No, no es una bata, no te puedes meter dentro. ¿Qué? ¿Te vas? ¿Te vas o vuelves? Vuelves.
Pues claro que vuelve, siempre vuelve. Uy, muy bien así. ¡Oye! Míralo, qué violencia. Venga, ven aquí. Ay. Qué fuerte, me ha levantado la piel, ¿eh? No. Venga, fuera. ¡Fus! Venga. Largo de aquí. No quiero tener nada que ver contigo. Eres un violento de mierda. No, ni miau ni pollas. Venga. Fuera. ¡Uy! ¡Michi! Bueno, vale, pues lo echaré con el agua. Venga, fus. Sí, es que siempre llega un momento en el que... Uy, he subido demasiado esto. Siempre llega un momento en el que lo lleva muy bien y luego le da la neura y se vuelve loco. Y aquí está, y va a venir y me va a morder el tobillo, así que fuera de aquí. Bueno, me he hecho sangre, pero no mucha, así que ni tan mal. Además es un círculo vicioso porque me muerde y yo intento cogerlo para echarlo de la habitación y claro, como intento cogerlo se encabrona. Y como se encabrona, yo intento cogerlo más para echarlo más de la habitación. Y al final acabo yo jodida, él mordiéndome y él fuera de la habitación y no durmiendo conmigo. Uy, no voy a ponerme las manos cerca de la sudadera que es blanca. Y esto es sangre. Le voy a decir que preferiría que no, pero bueno. ¿Pero es ya la reunión o hay varias reuniones? Recuerdo que este parche se me había hecho un poco largo. Al principio, sobre todo. Porque llevaba todo el rato esperando... La segunda vez que hice este parche, que fue para... con un New Game Plus,
para buscar información de cómo habíamos del orden y el momento de las llamadas. Pues se me había hecho largo porque estaba todo el rato en plan de ¿pero es ahora o no es ahora? ¿Es ahora o no es ahora? Y nunca era ahora. Me ha dejado llena de babas. I won't bother telling you to catch your breath. Whatever brought you galloping back to us, I assume it's urgent. Quite. Without further ado, then. After the successful uprisings in Doma and Alamigo, rebels in several other provinces were inspired to follow suit. Unfortunately, they did not fare quite so well. Porque no tenían al Warrior of Light entre sus filas, obviamente. The Dalmascans paid the heaviest price. For their defiance, the Emperor made a show of razing their capital to the ground, prompting many of their neighbors to abandon thoughts of resistance. But not all have given up on liberty. Heartened by the news of Doma's prisoner exchange, some still believe that the Empire may one day be amenable to negotiation. Dalmascara, We voz have the ya. Shinobi to thank for spreading the good word. They have worked tirelessly to keep the subjugated informed, and a little knowledge can go a long way. There is at least a spark of hope, then. A spark in want of kindling, yes. The Alliance has already begun supplying materiel to resistance movements abroad, many of whom would otherwise struggle to continue the fight. The support effort has been led by the Sultana and the Elder Seedseer, who have both seen enough Alamigan refugees to know the consequences of oppression. And for their troubles, they have quickly earned a reputation as folk heroes in certain corners of the Empire. That is all for the provinces. Es un coñazo, voz ya. As for the Garlean motherland itself, Dalriada mola un montón. our friends the Populares have suffered something of a setback, I regret to say. Talk is rife that Doma has summoned a primal, and the Empire's more liberal voices are being drowned out in the fearful clamour for retribution. And who do they think orchestrated this summoning? Oh, any but those truly responsible. Xenos has seen to that. Speaking of whom, the Crown Prince is recovering remarkably well. Well enough, in fact, to enable him to personally tour the provinces, putting the fear of the Emperor into the hearts of any would-be dissidents. He walks in plain sight, and none suspect him. Then it's as we feared. Yes. An Ascian wears his skin. Ahora But falta it was saber not quién. that which brought me here in such haste. During my time in the provinces, I learned many things. Yet at no point did I hear any report of a Doman emissary in the capital. But Alphonse should have arrived by now. Could they be holding in there in secret? The possibility did cross my mind, but I have reason to believe he never reached his destination. As you know, Scions assigned to covert operations, such as Riol and myself, are issued special link pearls for communication in the event of an emergency. I mention this because it was originally Alphino's task to coordinate the response at headquarters, meaning he has one. And whose voice should I hear when mine recently crackled to life? You spoke with Alphino? Spoke with, no. I but heard his voice, and none too clearly at that. 2 words were all I could make out. The burn. The wasteland on the edge of Otherd. Something must have happened to them there.
There's no time to waste. We must make for the burn at once. Está todo preocupada. Cookie. And? I can't very well sit around here drinking tea if Alphino's in trouble. You said yourself that this link pill was only to be used in emergencies. So I'm going, and that's the end of it. Mi hijo está en problemas, claro que voy a ir, por Dios. ¿Estamos tontos? Oh, far be it from me to change your minds. La reunión puede esperar, chaval. De Doma. Yay. Los cristales que salen antes de una calamidad puede ser por la influencia de los otros shards. ¿Puede?
Me figuro que en breves voy a tener la mazmorra ya. Efectivamente. ¿Hay alguien conectado? Yo voy a darle, y si alguien dice de tal... ¿Qué podría hacer mientras tanto? ¿Explorar el mapa? Sí, o me faltan unas cuantas partes. Me había olvidado totalmente de esta existencia de este sitio. Es bonito. Yay. ¡Oh! Justo a tiempo. Y la siguiente mazmorra ya no será hoy. Lo cual significa que el miércoles empezamos con Shadowbringers. Everyone, land where you can. We must wait out the storm.
Este sitio es una mezcla de muy feo y además muy bonito, porque me gusta un montón cómo le da la luz el sol y los cristales estos. Uf, ese Rodríguez. Rodríguez. Del healer. Esto es The Burn normal. Y luego veremos The Burn Savage. ¿Cómo que The Burn Savage? ¿The Burn Savage, tío? A mí aún me duele la muñeca por el mordisco que me ha metido el gato, pero él está ahora mismo todo tranquilito y todo cookie y todo cómodo en su tostada. Como si nunca hubiera pasado nada. Yep. La versión fácil del de voz ya. Menos tostada y más saco de garbanzos que se tumbe y esté incómodo. Jeje. Debería. Que es un capullo.
lleva la armadura de Garo? Sí, efectivamente. Mira que es fea esa ropa, ¿eh? Madre mía. La armadura de Garo, el escudo de Viaco y un arma de Alagan. Qué combinación más rara, la verdad. Upsi. Me lleva a la estancia de Tan. ¿Qué? Y yo aún no tengo mana guarda. Me da bastante susto pensar qué es lo que puede haber ahí abajo. Y recuerdo venir aquí la primera vez y pensar, no, Halagans, no, por favor. No te puedes librar de ellos, tío. Están por todas partes los putos Halagan. Salen ruinas, Halagan hasta debajo de las piedras, tío. Es increíble. Literalmente, con lo de debajo de las piedras. Estaba demasiado lejos para que el dragón me pusiera el ojo, tío. Parece que no aprendo.
verdad. No me gustaba el set de aquí. Y mira los gusanos ahí, qué asco. Oh, lleva ropa de PvP, el healer. ¿Llegaron ahora un evento de PvP también? Me suena. Sí, sí que era. Que por eso no lo hice. ¡Wally! ¿Qué tal? Pues por aquí andamos, con la historia. En el quinto coño, como siempre. Joder, parezco un mago rojo hoy. Mira qué bonito. Y qué desolado todo. Está jodida la cosa, la verdad. Eso es un cadáver. Cadáver muy grande, además. Tardé muchísimo tiempo en entender cómo funcionaba este puto boss. Y es súper bonito, me encanta. Para el hechizo de Blue que da este bicho tienes que cagarla y eso me pareció bastante mal.
Este boss me ha dado menos problemas la primera vez que lo enfrenté. Las siguientes veces siempre he wipeado, mínimo una vez. Es que es lo más común. Porque mucha gente no sabe hacerlo. Y la he cagado. Porque estaba fijándome en mis global cooldowns. Mis global cooldowns. Madre mía, qué bien se ha posicionado el healer ahí. Ya. Es lo que tienen los tankbusters. Para atrás que me voy. Y ya que estamos... Es súper bonito el puto dragón, tío. Me encanta. Hostia, el libro de Chloe. No tengo una mierda. Ah, there you are. Between contending with bloodthirsty beasts and sand in my every conceivable place, I had begun to despair of finding you again. Do you recognize the crashed ship over yonder? Mistress Alizé and I briefly inspected it. It is the vessel that bore Master Alphino away. But there was no sign of him, nor of Maxima and his people. No te preocupes, mujer. Si hubieran muerto estarían los cadáveres ahí. War Machina. It would seem they were involved in a struggle. There may be clues. We should split up and search the area. Míralo, si es que está en la mierda ya. Qué chungo todo. These were no ordinary soldiers. Over here!
The insignia on this man's uniform identifies him as one of the Emperor's personal guard. Hand-picked soldiers, answering only to the royal family. That would explain why all the casualties are Garlean. They were fighting their own. You're saying the Emperor was behind all this? That Alphonse is his prisoner? Acabo de ver unos pájaros volando. Besides, Alphonse is more than capable of looking after himself, is he not? I suggest we return to Doma to consider our options. Whatever happened here, Master Alphonse is long gone, and any subsequent search may safely be left in the hands of the shinobi. Where in the world are you, brother? If you die on me, I will never let you hear the end of it. Nuestros pájaros se merecen unos cuantos premios. No como otros, gato. Lise, what brings you here? Oh, Alliance business. We have a request for Doma. Well, Hien. But that can wait. They told me you were out searching for Alphonse. Did you manage to pick up his trail? Eorcia va anexando territorios, tío. Well, if he wasn't at the crash site, he might still have escaped. We have to keep searching. ¿Qué os apostáis que en Endwalker anexan Sharlayan y Zabnair? Alphonse embarked on this journey as an emissary of Doma, and I hold myself responsible for his safe return. I will have our shinobi in the provinces search for him as a matter of urgency. Chin up, Alize. You'll get to admonish your brother for his recklessness yet. Well, someone has to do it. I'm sure he's going to be fine. There is one thing I'm not sure about, though. You said it was the Emperor's personal guard that attacked Alphonse's airship.
But the Popularis would never have been able to arrange the prisoner exchange without Varys' blessing. So why would he sabotage his own mission? They may not have been acting on Varys' orders. The guard answer not only to him, but to his family, the Crown Prince included. When Yotsuyu summoned Tsukuyomi, Asahi was quick to proclaim that a dormant citizen had violated the terms of our agreement, that the negotiations had failed. And it is this version of events that is now being repeated across Garlemald. To hear the tale, one would think the prisoner exchange never took place. Plainly, someone is manipulating matters from the shadows. Most likely Xenos, or whoever it is that wears his face. Whichever Ascian you mean. We all know the nature of our adversary. The servants of chaos are true to their name. Their meddling has cost Dorma a chance at peace. Whoever it was that loosed his personal guard, the Emperor cannot be ignorant of these developments. We must proceed on the assumption that our treaty is indeed in tatters. Nos cargamos el gobierno primero y luego ya, como hacemos en todos los sitios a los que vamos. O sea, eso ya no se duda para nada. Por lo menos en Sharlayan te aseguro que es lo que va a pasar. But come, Lys. You have journeyed far. Let me hear your petition. Right. So the big news is that Alamigo has agreed to join the Eorzean Alliance. To make it official and discuss where we all go from here, the leaders of the 5 nations are planning to hold a meeting, and we were hoping you might come too. We've already seen what we can achieve when we work together, and the Alliance hopes to work even more closely in future. They think it's our best hope of keeping the Garleans in check, and I agree. As do I. By coordinating our efforts in the east and west, we may be able to discourage them from committing their forces to a single front. I accept your invitation. I must, however, ask for time to attend to some pressing matters here. In light of recent events, the risk of Imperial reprisals is greater than ever, and I would not leave Dorma unguarded. Ere I depart, I must shore up her defenses. Understood. I'll let the Alliance know. We'll wait to hear from you before setting a date. The meeting's to be held at the Royal Palace in Alamigo, incidentally. Do you remember the way? Como pa' no. Well enough. Please assure my hosts that I will not keep them waiting any longer than I have to. Consider it done. And thank you for agreeing to come. If we all put our heads together, we're sure to find the best way forward. For everyone. Ah, me acuerdo de esta parte. Más o menos. ¿Y tú qué quieres de mí, en privado? Cuando Liz ha dicho en privado, Alice se ha girado en plan de ¿perdona? ¿Cómo que en privado? Os juro que estoy
suprimiendo la tentación de darle a la puta misión para empezar la reconstrucción de Doma. Que no es momento para nada. Mi niña está suffering. Mi niña está suffering y tú estás dudando de mí. Que ni siquiera eres parte de esto ya. Y otra vez de vuelta. Yay, más meetings. If we are to ready ourselves for invasion, we shall need manpower, provisions, and time, all of which are in notably short supply. Candid as ever, you giddy, and correct, I concede. Fortunately, I have an idea. "'Tis plain no single nation can stand against the might of the Empire. And it was only with the aid of others that Doma succeeded in winning her freedom. So, I mean to take a leaf out of our Eorzean friends' book and form an alliance of our own. In addition to those with whom we already share an understanding, I would reach out to Hingashi and Suinosato, and further afield to the myriad peoples of Nangsha and Dalmasca. I am under no illusion. Not all will answer the call. Yet disparate though we may be, we are united in our desire for freedom. Suinosato no va a hacer ni puto caso, te lo digo yo ya para If our neighbors could empezar. be made to see what is at stake, Asian machinations and all, cooperation need not be so far-fetched a notion. It may even seem practical. Son unos cobardes. Under the guidance of our former leader, Master Louis Soir, we once strove to unite the fractious city-states of Eorzea. I dare say that experience shall be of use in your endeavor. We should be glad of your wisdom. For the record, I would have been in favor of this plan even if it hadn't been my grandfather's, but I have to ask, how will we secure the time to carry it out? Not that anyone has forgotten, but the Garleans have airships. Lots and lots of airships. Should they catch wind of our plan, they could send an armada to overwhelm us before our alliance had even begun to take shape.
Not if we deny them access to the skies. During our time in the burn, the Warrior of Light and I chanced upon some Allagan ruins. Oh? As such ruins go, they were not particularly unusual. But something about the surrounding land struck me as odd. Faint though it was, its ethereal residue was uncannily similar to that of Aziz La. Identical, in fact. For locations so far removed to share a single etheric signature is all but impossible. I conclude, therefore, that the Allagans created the floating continent with land taken from the burn. ¿Ves? Yo recordaba While que that is a most Aziz La tenía intriguing algo que ver. theory, I fail to see what relevance it has to Dorma's defense. Aziz La was enclosed in a powerful energy barrier, impenetrable even to an Agrias-class battleship. It occurred to me that those ruins may have enjoyed similar protection. I have no proof, but the Warrior of Light did report seeing a structure resembling other known Allagan field generators. El Warrior of Light estaba dentro de la mazmorra y ni se pispó de eso, lo siento. All right. But even if we could put up such an energy barrier, it surely wouldn't extend beyond the limits of the burn. So what's to stop the Garleans flying around it? Fuel. The Dalmascan capital, Rabanasta, was a key imperial refueling point in the east. By laying waste to it as a lesson to the rest, the Empire greatly hindered its own operations in the region. If an imperial fleet were to advance upon Doma, it would now have little choice but to travel, as the crow flies, over the burn. I see. A word of caution. Even assuming the generator still functions, raising a barrier of such a scale will require a prodigious amount of energy. And few places are so bereft of suitable crystals as the burn. A source of energy. Tell me, did the Allagans make a habit of launching things into the sky? Sí, la verdad es que Curious sí. question. Besides Aziz La, I know of only one other notable instance. The Red Moon Dalamud, whose fall triggered the calamity. Just the 2 occasions, you say? Then I believe I may have a solution to our energy problem. You do? I may. To find out for sure, we would need to visit the Azim Steppe. Which would, I now see, present the perfect opportunity to discuss an alliance with the Zayla tribes. How very neat. What say you then? Shall we see whither this road leads? Sí, vamos a ver a los lagartos. Me encantan los lagartos. Vamos a ver a los lagartos. Siempre deberíamos ir a ver a visitar a los lagartos. Los lagartos son la mejor parte de Stormblood. O sea, les gusta tanto pelearse con enemigos como con amigos. Sí. Muy Shadela eso.
Si piensas que la vista es impresionante desde aquí, espera que lleguemos a que vayamos a una altura superior. ¡Que está ciega! ¡Que está ciega! ¡Está ciega! ¡No puede ver! Es que nadie le ve los ojos, tío. Está chosquísima. Como un topo. No puede. I will never tire of this vista. The endless fields, the boundless skies. 'Tis a sight to make a man forget his cares. Está ciega y cualquier día se nos muere por eso. Además eso. But not his purpose, I trust. Might this be a fitting moment to tell us what we are doing here? Of course. During my time with the mole, I learned some few myths of this land. One goes thus. In the distant past, when all seemed doomed, a wayfaring soul came unto the steppe. Venturing into the northern crag, he received of Nama a sliver of her essence, a shard of the shining moon, and with it clove the tainted land from the earth. The end thus averted, to these fields did the wayfaring soul return, and venturing once more into the northern crag, he buried the shard, and made unto the heavens an offering of blood. A tainted land cloven from the earth and an offering of blood to the heavens. Azizla and Dalamud. That was my thinking, yes. And you believe that yonder mountains hide an artifact possessed of sufficient power to raise Azizla up to the heavens? I suppose that might suffice. Worth a closer look, would you say? ¿Quién está modelado súper guapo, de verdad? Tiene una cara como súper bonita y súper gentil y súper suave y no sé, me encanta. No le hago puto caso a Hien de normal, nunca, pero es súper mono, tío. Uy, una vista. Voy por la vida cogiendo vistas de forma aleatoria, tío. Hola, Temulun, ¿qué tienes que decirme? Dime cosas futuristas. Si es que Temulun sabe muchas cosas, tío. Temulun tiene un foreshadow ahí encima, la tía. Que madre mía.
Esto es algo que le tendrías que preguntar a las dos tribus más fuertes también, aparte de nosotros. Lo de la alianza, digo. ¿Cómo sabes todo esto, tía? ¿Cómo? Lo de la sombra. Me hace pensar en cosas. Me puse el chocobo de Jorgefón como montura principal y aquí sigo. No la he vuelto a quitar. Es lo que a él le gustaría. Este sitio es muy curioso porque la única forma que tienen los Dozar de romper el ciclo de renacimiento que hay en su tribu es venir y suicidarse aquí. Porque el Ether se lo llevan los mierdas estos. Lo cual me parece súper chungo, porque no solo vas a dejar de renacer para siempre, sino que tu alma bueno, tu alma, tu Ether, tu todo, va a servir para hacer más poderosos, para ayudar a los putos Salagan de mierda, tío. Y hay una misión secundaria en la que va justo de eso, que ayudas a una chica a venir aquí y luego te enteras de lo que ha pasado, de lo que quería esa chica en realidad. Creo que era... Such an abundance of ether. Are we in luck? A mí lo de que se reencarnaban me sonaba un poquito a gorrito de papel. This is an elegant artifact, most likely built to regulate the flow of ether. Pero sabemos que realmente es así. Sabemos que que el ciclo de reencarnación existe. Sabemos que las almas vuelven al livestream y eventualmente vuelven a la vida. Incluso dentro de Stormblood te dice Susaku que tú tienes el mismo alma de Tencent. I strongly suspect the ancients used it to stem the flow from here to the burn. That would explain how they were able to untether what became Aziz's La from its surroundings. But were we to throw open the floodgates, the resultant deluge would surely be sufficient to raise our wall. And in restoring the flow, we may also restore life to the wasteland. Bueno, pero eso son sus propias tradiciones. No los tratan como exactamente la misma persona. Les dan el mismo nombre, pero son ellos mismos. O sea, no los impulsan a ser exactamente la misma persona que eran en vida.
While the device itself harbors a surfeit of ether, the opposite is true of the surrounding area. An effect of regulation, perhaps. A similar phenomenon seemed to be occurring in Doma. Whatever the explanation, the answer will not reveal itself here. We have seen what we needed to see. Let us return to Mol Ilo. Creo que en parte sí, o sea, si se le daba bien la espada, por narices se les tenía que dar bien la espada. Sí, y ese es uno del punto de la misión aquella, pero al final, si te acuerdas, descubrió que, que en lugar de dársele bien la espada en esta reencarnación, se le daba bien pelear con puños. Y le dejan. En tu vida pasada eras el de las espadas, pero ahora eres el de los puños. Tu fuerza es la misma, eres la misma persona que eras antaño, solo que tu preferencia ha cambiado. Le dan bastante por culo, pero eventualmente, pues, cambia. Lo que ellos no aceptaban es que su gran guerrero fuera un cobarde y un inútil. Pasa que se obcecaron. Vamos a ver a Sadu. Abróchense los cinturones, Sadufuckers. Yo lo que estoy esperando es el momento del zasca gordo, que siempre es gracioso. La verdad es que sí. De Burun Savage. Voy a ir directamente desde Down Throne. O desde Toro y lo mejor. Ahora lo has pillado. Está en este parche de Burun y de Burun Savage. Menos mal que ha empezado a sonar la música, que silencio más absoluto. Ay, Sadu, qué pesada eres. Shall we dance?
Sadu, querida. Eres muy pesada. Si te dejaras flequillo tendríamos el mismo pelo. Ah, ahí está la pelea. No puedo encontrar la lógica en esto. Ya, Stola, es que no viniste con nosotros la última vez. A esta gente le gusta demasiado pelear. Es una cosa increíble. Uy. Qué sol, de repente. Yes! This spot shall serve as well as any. I shall enjoy this harn. Is this truly necessary? Have you no peaceable way of making decisions? No. Speak not of peace. You stand before proud warriors of the Dathal. In the heat of battle do our souls burn brightest. We lay low the strong that we may rise higher. That is our way. The way of might. There is no other. Oh, they do not want for conviction. Y Stola está absolutamente no amused. Indeed. It's what makes them such dangerous enemies. And such useful allies. Enough talk! It is time to fight! Pues va a ser una batalla de magos negros, chaval. A tope. Pedazo de arena. Ah, es verdad, que esta era una vez que se levantaba y se volvía a levantar. Do our souls sing! In death do our souls sing! Que sí. Pesada. Está súper horny esta pava ahora mismo, tío. Increíble. Pesada.
Es como pelear con Zenos, tío. In death do our souls sing! ¿Ya? How it burns! In death do our souls sing! Tío, no me puedes poner tantas mierdas de estas y esperar que... Yes! Yes! Not since the Nardum has my soul burned so! ¡Basta! Tengo cosas que hacer, tía. Come! We have only just begun. Enough! You were not granted leave to set the steppe ablaze. Ay. Well, well, the sun has come out to play. Be gone, Moonstruck Oranir! I am busy! Fool of a Dothal! Have you forgotten the face of your master already? The sun will never set! From his seat on high, he reigns over all, now and forever. Magnite, ¿te has olvidado de quién te partió la cara en el Nadam? Yet what should he find here but a battle to determine the fate of the steppe? A battle waged without his blessing. This will not stand. You, Doman! You who come to petition the warriors of this land, forget that all Nama's children are wards of the Oranir. As first among my brothers, your petition is mine alone to judge. These words are as wind from a horse's backside. Plentiful, but your axe sings more sweetly. Let her speak for you. Necesita chilear, Sadu. Child, you will learn your place. Do not mind me. Aquí estoy sacando fotos. Forgive me, Brother Magni, but we have an arrangement with the Dothal. We will not abide any interruptions. So be it. The sun will pass judgment on all. Didakul, join me. The sun is in good company. We may dance alone.
not for mercy, for you will have none. Bear witness to the power and the glory of Azim! Te voy a partir los morros. Constantly at each other's throats like rabid dogs. Gods, I'm turning into her. I have not the patience for this. But if we must fight, let us at least be brief. Come. Me voy a pasar de un mago negro a otro. Ah, no, que aquí no eras mago negro, que aquí eras conjurer. Qué mierda de vida. Anda la mierda. A ver, ¿tú qué tenías? ¿Una cura? ¿Un aero? Vamos a ponerle el aero. Heal or die! Acabo de escuchar un Nil por ahí de fondo. Bow down before me! Yo tengo mis agendas. Heal or die! Mark well and learn. Coño, mira el Setsubeca. Dale, Hien, dale. Concentrate. Heal or die! Antes le debí dar sin querer a Lucid Dreaming. Cuando no lo necesitaba y ahora sí. Mierda. Bow down before me! Mark well and learn. Ay. Heal or die! Bow down before me! Uy, va. Tremble before the sun! Let us be about it.
Esta, to me. ¿Ese no es el baile de Yuna? Sí, sí es. Have at you. Al fin se calmó, la tonta, pesada. Never have I felt such bliss in defeat. Ya podemos hablar como las personas. Soul and flesh to ash. We Dothal will lend you our strength as promised. Nama's power is yours to wield. What does the sun say to that? The sun is not driven by base motives such as yours. But they have been judged and found worthy. It is the way of the Oranir to accord recognition and respect to the strong. You have made sufficient proof of your strength. The sun shall answer your call. You have our thanks. We are glad to call you allies. You? And what are you called? Y'shtola, why? Tengo esa miradita guardada como GIF. Are you my Nama? I beg your pardon? In battle, you shone with all the majesty of the full moon's light. Your healing touch, the embodiment of the Dusk Mother's love. Long had I wondered if my Nama might not be a woman of the steppe. Beholding you, I am all but certain. Now, look into my eyes. Could it be? Could you be? I am. Not interested, little son. Try again when you've become a man. Little? Little son! Little son! Ay, no puedo con esta escena, tío. Does it pain you, little son? Crave you salve to soothe the ache? Fire to sear the wound in your heart? Little son! We've wasted enough time here. Siren awaits for word of our success. Ay, ya Astora, no tienes ni puta idea de lo que has hecho con una sola frase. Yo quiero quedarme a ver, Dow. Id vosotros a hacer cosas, no me necesitáis. Yo quiero quedarme a ver esto. Por favor, por favor. Yo me quiero ir. No me necesitáis.
Llamadme por el pinganillo cuando tengamos problemas. Hasta entonces no. Ay, qué tontería más grande, tú. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Ay, que eres muy popular. Tú lo que quieres es meter cizaña. Hostia, yo estaría desde encima de Dusk Throne diciendo: ¡te ha llamado Little Sun! ¿No te crees lo suficiente fuerte como para poder con él? ¡Pelea! 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 Ay, voy a terminar la misión y lo voy a dejar aquí, porque la siguiente ya es el concil del amigo. Ay. Yo recuerdo cuando lo vi por primera vez estaba en plan, no lo hagas, que no sabes dónde te estás metiendo. Efectivamente, yo cuando lo vi la primera vez y vi a Yastola, vi que se le acercaba a Yastola y yo estaba como... No tienes ni idea de lo que estás a punto de desencadenar, amigo mío. Y yo estoy aquí para verlo. A lo mejor he oído poco hombre, creo que te ha dicho poco hombre. Sí, la verdad es que eso le pegaría bastante a K'atla. Se toma su trabajo de Sion en serio, pero madre mía. La violencia también. De Cole. Ay, bueno. Pues habiendo terminado el directo en este punto álgido de la vida, lo voy a dejar por aquí porque es que no puede ir a mejor, no puede ir a mejor. Lo cual significa que este miércoles, o sea, el siguiente directo, empezamos Shadowbringers. Y eso significa un nuevo giveaway. Se va a liar en el próximo directo, así que no os lo perdáis. Gracias por hacerme compañía, gracias por estar aquí dándome conversación mientras pasaba por toda esta mierda de parches de Stormblood, de los que apenas me acordaba. Y al fin, el miércoles empieza lo interesante de verdad. Yes. Ay. Chao, chao.